Ahora sí, entonces en el ejemplo 3 dice, un dispositivo cilindro émbolo contiene 10 libras masa de vapor a 80 psi y a 400 grados Fahrenheit. Se transfiere calor de vapor hasta que la temperatura alcanza 800 grados Fahrenheit. Bien, entonces, pues primero hay que notar que este ejercicio pues está evidentemente en el sistema inglés, pero bueno, entonces cuando se habla, aquí me faltó agregar ya. Bueno, hay que hablar justamente de un nuevo tipo de vapor. Habíamos visto justamente el vapor que está saturado, que es el vapor que está a punto de cambiar su estado de fase en forma de vapor a cambiarlo a una fase líquida. Y el líquido saturado, que es lo contrario, está en forma líquida y está a punto de convertirse en vapor. Ok. Entonces, la parte importante aquí es, bueno, pues también cuando el vapor ya no está a punto de cambiar a una fase, ¿cómo decirlo? O sea, ya es vapor puro, ya no está, o sea, si varió tantito la temperatura o si varió un poco la presión, no va a haber un cambio de fase. Entonces, si yo hago variaciones de temperatura o presión en este vapor, lo cual equivale a que está bastante lejos ya de condensarse, entonces vamos a llamarlo vapor sobrecalentado. Entonces, por ejemplo, aquí dice el vapor sobrecalentado es el que está lejos de condensarse, el que está a más de 100 grados, pero esto me faltó agregarle a temperatura a un ATM. Se me olvidó agregarle eso, porque podemos tener vapor o podemos tener líquidos saturados o vapor saturado que estén, por ejemplo, a 10 grados centígrados, pero la presión influye de manera significativa para que ese líquido esté a punto de evaporarse o al revés, ese vapor esté a punto de pasar a la fase líquida. Entonces recuerden que tanto la temperatura y la presión siempre deben de estar en un equilibrio. Entonces este equilibrio nos ayuda siempre a que, pues sí, por ejemplo, son 100 grados a una atmósfera, pero entonces si yo bajo la temperatura, pues tengo que hacer un cambio en la presión para que este cambio en la presión mantenga el equilibrio y se mantenga como vapor o líquidos saturados. Entonces, en este caso estoy considerando que el vapor, o lo que se llama vapor sobrecalentado, está completamente lejos de, ya está bastante lejos de ser, pues, convertirse a uno de estos estados. Bien, entonces, hay problemas que solamente te dicen vapor. Entonces, ¿cómo saber si es un vapor saturado o cómo saber si es un vapor sobrecalentado? Pues vamos a tener que irnos a las tablas del Cengel, por ejemplo, o a otras tablas. Y entonces, antes de vapor sobrecalentado, vamos a buscar el agua saturada. El problema nos está diciendo dos condiciones. Una que está a 80 psi a 400 grados Fahrenheit. Entonces, para saber si tenemos vapor saturado, se debe de cumplir esta relación entre la presión y la temperatura. Entonces, si nos vamos al Cengel, esta tabla está en el sistema inglés. Me parece que hay en el sistema, esa estaba en el sistema internacional, quiero en el sistema inglés, creo que el Cengel tiene. Si no, utilizamos una de las que les pasé. Sí, aquí está, el sistema inglés.
Y aquí está, agua saturada. Entonces nos dice que está a 80, no es cierto, está a una presión de 80 psi y una temperatura de, no, ese no es, y una temperatura de 400 grados Fahrenheit. Entonces eso es lo que hay que buscar. 400 grados Fahrenheit, que está justo en el inicio de esta, nos dice que a 400, listo, nos dice justamente que a 400 grados, que es esta que está aquí, no, perdón, la primera. Hasta arriba, ajá. La primera, dice que la presión debe de ser de 247 psi, lo cual quiere decir que no corresponde, ¿no? Quiere decir que podemos descartar inmediatamente que sea un vapor saturado. Entonces, cuando el vapor no es saturado, la única que queda es que sea un vapor sobrecalentado. Entonces, pues cambiamos de nuestra tablita, ahí aquí está, vapor de agua sobrecalentado. Entonces, si se dan cuenta, este viene por temperatura y presiones. Entonces, pues nos dicen que tenemos 80 psi y aquí está. Por ejemplo, aquí tenemos 80 psi y nos dicen que a 300, ¿verdad? 400. Entonces nos dan justamente los 400 y por tanto yo podría seleccionar ahí, 400 aquí. Entonces, justamente yo tengo estos valores y ya coincide, ¿no? Tenemos 80 psi y tenemos 400 grados Fahrenheit. Entonces está perfecto, ¿no? Bien. Entonces, bueno, dejaremos eso ahí y seguiremos adelante con el problema. Esto lo voy a hacer un poquito más grande. Bien. Entonces, pues ya buscando justamente en esta tabla del Cengel, justamente esta relación que es lo que les decía, vemos que esto es para el estado 1, desde luego, el estado inicial. Entonces, ahí en el Cengel, pues nos dice que tenemos 6.2187, que es el primerito, que es este de aquí, 6.72187. Si hago esto, voy a hacer tantitito más pequeño esto, nada más para que tal vez son menos. Justamente para que vean que la primera columna, que es esta, pues es la de volumen específico. Entonces tenemos 6.2187 pies cúbicos entre libras masa. Esta la voy a pasar aquí. Ya está. Entonces, ¿qué es justamente esto que les puse por acá? Ya tenemos el volumen específico. Y entonces, pues ahora, acá arriba, nos hablan, por ejemplo, de que originalmente se tenían 80 psi y que se hace una transferencia de calor al vapor hasta que la temperatura alcanza 800 grados. Entonces, como no nos dicen nada acerca de la presión, entonces consideramos que la presión es constante. Entonces, si la presión es constante, entonces quiere decir que nuevamente estamos jugando con las 800 psi, pero ahora la temperatura cambia a 800 grados. Entonces hay que hacer exactamente el mismo proceso y buscar. Ahora, pues yo tengo 800, pero voy a buscar ahora a 800 grados, que es este de acá. Y entonces vemos que el volumen específico 2, que es este por aquí, es de 9.3218 libras, pies cúbicos sobre libras masa.
Entonces, que es justamente lo que anoté por acá. Entonces ya tenemos los dos volúmenes específicos en cada estado y entonces ahora sí, pues nos piden hallar el trabajo. Como hacemos la consideración de que la presión es constante, pues por consiguiente, al tener presión constante, pues ya habíamos resuelto esta integral y pues tenemos que la presión por la diferencia de volúmenes, pues es el trabajo requerido. Entonces, para este caso, como lo tenemos en volúmenes específicos, pues recuerden que es esta, ¿no? Ahora, la masa, que es, si multiplicamos nosotros a la masa por el volumen específico, pues eso nos otorga volumen. Entonces, esta fórmula que también ya la habíamos obtenido de antes. Y entonces, para sacar pues el trabajo, pues multiplicamos la masa, y la masa justamente nos los ponen en el principio del problema. Son 10 libras masa. Entonces, por la presión, que sabemos que son los 80 psi, y por la diferencia de volúmenes. Pero la diferencia de volúmenes es pues los que habíamos sacado, 9.3218, este de por aquí, y menos los 6.2187 que también sacamos de esa tablita, que es esto de acá. Bien, entonces hacemos la simplificación, pero hay que tener mucho cuidado con las unidades. Así como en el sistema internacional comúnmente manejamos los kilopascales, por ejemplo, pero también podemos manejar otro tipo de unidades como las atmósferas. Igualmente pasa algo similar en el inglés, que están las PSIs, pero las PSIs, o podemos manejar otras como los bares, los bars, y bueno, o sea, el punto es que hay diferentes unidades de presión. Entonces, lo que hay que tener mucho cuidado aquí con las unidades. Esto está en libras masa. Esto de aquí, la resta de estos dos se mantiene como fits cúbico entre libras masa. Entonces, evidentemente, las libras masa se eliminan, dejando PSIs por fits cúbicos. El problema de dejar eso es que esas no son las unidades tal cuales de energía. En el sistema inglés, las unidades de energía son los BTUs, y las BTUs son libras fuerza por fits. Entonces, pues, ahí tenemos un pequeño problema, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues hay que hacer una conversión. Entonces, esta conversión, por ejemplo, la tabla, también les puse una tabla en donde podían ver un resumen de conversiones que está bastante buena, creo. Déjenme ver si la tengo rápidamente por aquí. Sí, es esta. Oh, no. Ah, esta no es. Entonces está en el drive. Así, la de conversión de unidades. Así la tengo. Conversión. Ya está. Bien, entonces, haciendo uso de esta tablita que está bastante bien. Entonces, cuando vamos aquí a las de presión y energía, entonces, pues primero podemos ver las equivalencias, por ejemplo, entre la presión. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí
vemos, por ejemplo, que un BTU equivale a 778.16 libras fuerza por fits, por pies. Entonces es una interesante aproximación. Aquí, por ejemplo, también vemos que las PSI son libras fuerza sobre inches cuadradas. Inches cuadradas. Entonces, pues resulta que pues nosotros tenemos que ahí hacer los cambios, las conversiones adecuadas. Entonces, pues partiendo del hecho de que una PSI son 144 libras fuerza sobre fits cuadrados, es decir, una PSI es esta. Una PSI es igual a 144 libras fuerza entre pies cuadrados. Por ahí voy a comenzar. ¿Por qué voy a comenzar por ahí? Porque al yo saber que una PSI, al yo saber que una PSI tiene unidades de libras fuerza entre pulgadas cuadradas, entonces son libras fuerza entre pulgadas cuadradas. Entonces lo primero es llevarme alguna unidad. Por ejemplo, a través de esta conversión de aquí yo me puedo llevar, por ejemplo, las libras fuerza. Y aparte, si las acomodo adecuadamente, puedo bajarle también, aquí tenemos cúbicos, entonces bajarlos adecuadamente. Es decir, yo tengo que una PSI son 144 libras fuerza sobre pies cuadrados. Entonces, como hago eso, yo puedo muy sencillamente eliminar PSIs con PSIs, cuadrados con el cúbico, y entonces dejar esta conversión así, que sería fits por libras fuerza. Finalmente, si yo quiero cambiar a BTUs, entonces también les había puesto que un BTU, acá, una BTU son 778.16 libras fuerza por fits. Entonces, haciendo el mismo proceso, pues yo tenía esto de aquí, que es esto, que eso estaba en fits por libras fuerza, entonces hacer nuevamente la conversión. Un BTU es equivalente a 778.16 libras fuerza por fit, de tal manera que yo puedo eliminar unidades y dejar todo en BTUs. Entonces, a ver, hagan la comprobación y díganme cuánto les da ese trabajo, por favor. Tenemos que hacer la operación de W, bueno, esa pequeña operación. Pues sacar el trabajo. 459.38. Sí. Bien, sí. Entonces, pues con eso, pues sacamos justamente ya el trabajo, y básicamente pues este es un problema que tiene más en cuenta pues las unidades, ¿no? Entonces igual tienen que tener un montón de cuidado con esta parte de las unidades. Podemos tener sistema inglés, podemos tener sistema internacional, y aún en el sistema internacional puede haber ahí cambios, entonces tengan mucho cuidado con esta parte de las unidades. Hasta aquí, ¿alguna duda? No, No. ninguna. Seguros.
Sí. Bueno. Luego vamos a continuar. No puedo quitar esto. Listo. Entonces, bien, vamos a continuar con otro ejemplo. Vamos a continuar con este ejemplo que más o menos dice así. Un dispositivo de cilindro émbolo contiene 25 gramos. Primero ya sabemos, ¿no? Si es un dispositivo cilindro émbolo, pues entonces vamos a tener que se está haciendo trabajo de expansión o compresión, ¿no? Entonces, pues bueno, desde ahí ya sabemos que tenemos un trabajo de frontera. Contiene 25 gramos de vapor de agua saturado. Ahí sí se nos recalcan que es vapor de agua saturado, que se mantiene a una presión constante de 300 kilopascales. Se enciende un calentador de resistencia eléctrica dentro del cilindro, por el cual pasa una corriente de 0.2 amperes durante 5 minutos desde una fuente de 120 volts. Al mismo tiempo ocurre una pérdida de calor de 3.7 kilojoules. Entonces, si nosotros dibujáramos un diagramita, o bueno, pues tenemos aquí nuestro cilindro. Este cilindro tiene el émbolo. A su vez tiene una resistencia eléctrica, donde esta resistencia eléctrica está conectado a 120 volts. Hay una corriente que circula a través de esta, que es de 0.2 amperes. Y bueno, nos dice que circula solamente por 5 minutos. Bien. Al mismo tiempo, dice que ocurre una pérdida de calor de Q igual a 3.7 kilojoules. Y pues tenemos vapor de agua saturado. Bien, entonces la primero que nos pide el ejercicio es: muestre que el trabajo de frontera W y el cambio de energía interna delta U se puede combinar como delta H si la presión es constante. Básicamente es hacer lo mismo que ya habíamos hecho, ¿no? Que cuando les mostré justamente lo del cómo se obtiene la entalpía. Y el inciso B nos dice que se determine la temperatura final del vapor. Bien, entonces, ¿cómo comenzar? Pues como siempre, aplicando la primera ley de la termodinámica, que ya no la sabemos. Y pues como en este caso nuevamente se está viendo que no hay movimiento por parte de todo el sistema, la energía potencial es cero también porque no hay elevación por parte de este, o suponemos que todo se hace a un nivel de referencia cero. De tal manera que pues eso nos deja con la vieja confiable delta U es igual a Q más W. Bien, entonces el problema nos está diciendo muy bonitamente que tenemos una pérdida de calor. Entonces hay una pérdida, el sistema está perdiendo calor. Entonces, pues ya desde ahí sabemos que si un sistema pierde calor, entonces la energía es negativa. Entonces son menos 3.7 kilojoules. Entonces, pues bueno, con eso tenemos esta ecuación de aquí. Bien, entonces ahora por otro lado, sabemos que en este caso, W está compuesta por dos trabajos, el de frontera móvil y el realizado por la resistencia. Y en caso de que tuviéramos más, pues habría más, ¿no? Ya sea el de frontera móvil o inclusive si hubiera, por ejemplo, en el caso de que hemos visto el ventilador de paletas, la resistencia que aquí se hace presente o alguna cosa más, ¿no? Pero bueno, entonces
vamos a hacer la consideración, como en todos los casos que hemos visto hasta ahorita, en el que el vapor que está adentro está haciendo un incremento de volumen. Entonces, lo cual quiere decir que el vapor es el que está haciendo el trabajo. Entonces, si el vapor es el que está haciendo el trabajo, por tanto, cuando el vapor hace el trabajo, pues es menos W. Más W eléctrica, porque ahí la resistencia está incidiendo directamente sobre pues el El sistema. gas, ¿no? Sí, el gas. Entonces, dicho lo anterior, pues tenemos que la diferencia de energías internas, que ya sabemos que es U2 menos U1, pues es igual a los menos 3.7 kilojoules, que es la pérdida de calor, menos el trabajo de frontera, más el trabajo que suministra la energía eléctrica. Ya sabemos, ya hemos resuelto varias veces la integral, sabemos que el trabajo debido a frontera móvil o de frontera, pues es P por la diferencia de volúmenes, siempre y cuando la presión se mantenga constante. Entonces, sustituyendo, podemos hacer delta U2 menos 1, los menos 3.7 kilojoules, y sustituir directamente el menos P, B2 menos B1, más el trabajo eléctrico. Metiendo este signo negativo a lo que está dentro de nuestra expresión y aparte de una vez multiplicando la presión, pues hacemos menos PB2 más PB1. Pasamos a la izquierda el PB2 y pasamos a la izquierda el PB1 y luego factorizamos el signo menos de tal manera que tenemos esto de aquí. Es el mismo procedimiento que ya habíamos visto antes, igualito. Entonces, pues ahora con eso podemos demostrar que esto de aquí pues es la entalpía para el estado 2 y esto de aquí es la entalpía para el estado 1. Entonces, que no es más lo que ya habíamos hecho, un ejercicio igualito cuando demostramos justamente la parte de la entalpía o cómo se define la entalpía. Entonces tenemos H2 menos H1 igual a menos 3.7 kilojoules más W eléctrica, o lo que es equivalente al delta H, que es igual a menos 3.7 kilojoules más W eléctrica. Nótese que sí, ya me acordé. Nótese que con esto básicamente concluimos el inciso A. El inciso A simplemente nos decía que mostráramos que se podía escribir como una diferencia de entalpías, básicamente. Ya que el inciso A dice, muestre que el trabajo de frontera, W, y el cambio de energía interna se puede cambiar como delta H. Entonces, básicamente lo que nos está pidiendo es eso. Que lleguemos a una expresión, la cual es esta, en la que se puede reescribir como en función de entalpías y no en función de energías internas. ¿Por qué es importante esto o qué ventajas nos ofrece esto? Es importante porque el problema en sí es un problema en el que estamos hablando de cambios de volúmenes, pero en ningún momento el problema menciona volúmenes iniciales o finales. Entonces, eso podría ser un problema. Claro está que si lo pensamos un poquito más, pues tenemos vapor de agua saturado en el primer estado y tenemos la masa. Entonces, si tenemos el vapor de agua saturado, tenemos la masa y sabemos la presión, entonces pues nosotros podríamos buscar el volumen por unidad de masa, ¿no? O lo que es equivalente al volumen específico. Y pues, ¿qué creen que vamos a necesitar hacer? Pues vamos a necesitar hacer eso para el inciso B. El inciso B nos pide que nosotros calculemos la temperatura final, o sea, la temperatura en el estado 2. ¿Cómo se hace? Bueno, primero es importante calcular el trabajo eléctrico. El trabajo eléctrico se define como el voltaje multiplicado por la corriente multiplicado por el delta de tiempo. En este caso, el problema nos dice que son 120 volts a 0.2 amperes y nos dice que son 5 minutos, ¿no? Entonces, pues 5 minutos, pues en segundos, pues son 300 segundos.
recuerden que las unidades siempre deben de estar en segundos para armar los kilojoules. Entonces, pues con eso calculamos rápidamente el trabajo eléctrico. Y entonces, pues ya, calculamos que son 7.2 kilojoules. Y finalmente, hacemos el delta H con los datos que ya teníamos, sustituyendo ahora nuestro trabajo eléctrico. Y vamos a tener menos 3.7 kilojoules más 7.2 kilojoules. Dándonos un total de 3.5 kilojoules como entalpía o diferencias de entalpía. Bien, entonces, si se dan cuenta, siempre hemos visto que en todas nuestras tablas tenemos asociados, pues siempre valores de volumen específico, entalpía específica, energía interna específica, presión y temperatura. Entonces, pues si yo conozco la entalpía de un sistema, yo puedo conocer entonces su temperatura. Entonces, o dicho de otro modo, si yo conozco la temperatura del estado que me... Perdón, si yo conozco la entalpía del estado que me están pidiendo, en este caso me están pidiendo la entalpía en el estado 2, pues evidentemente yo puedo sacar su temperatura asociada. Bien, entonces, pero para esto, pues tenemos ahorita de momento dos constantes, dos variables, H2 y H1. H1, afortunadamente, nosotros sabemos que seguro, como el problema lo dice, en H1 tenemos vapor de agua saturada. Entonces, como en el estado 1 es seguro que tenemos vapor de agua saturada, entonces, pues como es a 300 kilopascales y sabemos que es agua saturada, pues entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar en las tablas. Desafortunadamente sí. Entonces, pues vamos a ver nuestra tabla. Y entonces cambiamos a nuestra tabla de agua saturada, que es esta, justamente esta. Nos dicen que tenemos una presión de 300 kilopascales. Entonces, esa es la presión que nosotros vamos a buscar. Ahí, me volví a equivocar. 300 kilopascales. Para esta tabla está arreglada en forma de temperatura, entonces mejor me voy a ir para la que está en forma de presiones. Me pasé. Aquí está, en forma de presiones. Bien, entonces nos dicen que tenemos, ¿qué? ¿300 kilopascales? Sí. Gracias. 300 kilopascales, ahí está. Entonces tenemos 300 kilopascales de agua saturada y a la vez nos están diciendo que está en forma de vapor. Entonces, si está en forma de vapor, pues entonces yo puedo sacar su entalpía, que es esta de aquí, que son 2724.9 kilogramos sobre kilojoule. Entonces, si yo me fijo en las tablas, ese 2700 aparece como esta que está aquí, que son los 2724.9 kilogramos sobre kilojoule. Y entonces este H1, pues aparte, solo para hacer la nota, pues lo cambié a, ¿cómo se llama? Lo cambié a el subíndice G para hacer nada más la notación de que está completamente en vapor de agua. Pues ya que tenemos eso, pues conocemos la masa, conocemos ahora H1 y conocemos delta H, que ya lo calculamos. Y entonces podemos despejar H2, como sigue de esta manera, sabiendo que la masa tiene que pasar dividiendo y el H1 que se queda restando, pues ahora va a pasar sumando, que es esto que está acá. Conocemos delta H y lo dividimos entre la masa, que son los 3.5 kilojoules, entre la masa, que son... no, ojo con esto. Recuerden que
El problema inicialmente nos los daba en gramos. Entonces recuerden que hay que pasarlo a kilogramos. Entonces ya lo tenemos así en kilogramos. Y bueno, hacemos esta división más la suma de la entalpía. Hagan esta operación, por favor. Profe, Dime. es que yo hice la de arriba, la que he hecho, la de 120 volts por punto 2 por 300 y no me da 7.2. Ah, ¿no? No. Son 60 por 3, 18, sí, no. Sí, da eso. Sí, Bueno, no sé por qué a mí no me da. La de arriba, la que dice 7.2 kilojoules. Ajá, Sí, da. ¿sí da? Sí da, sí da, sí da. ¿Sí? Sí. Sí. Estaba en mi calculadora, gracias. Bueno, te debe de dar 7200. Ujú. Ujú. Pero eso está en joules. Ah, sí, ya, sí, Y si los perdón. pasas, ¿Sí, sí? Sí, sí. Ya bañate, men. Bien, entonces ahora sí, ¿cuánto les da esa operación? 2864.9. ¿Cuántos decimales más? A mí me dio hasta ahí. Sí, hasta punto 9. Ah, muy bien, sí. Bien, entonces, pues ya, con eso calculamos H2. Hay que reiniciar, por favor, la conferencia, ¿sale? Sí.